Vamos a arrancar, así no lleva tanto tiempo, yo voy a ir controlando mi tiempo. Bueno, creo que todos me conocen. Para quienes no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Ignacio Brezán, yo soy bioquímico y soy doctor en Ciencias de la Salud. Trabajo en el laboratorio de espectrometría de masas del hospital, donde soy el responsable del área clínica. Y como pueden ver en el título de la presentación, hoy quería hablarles de algunos aspectos actuales referidos al monitoreo terapéutico del ácido micofenólico. Entonces, para entrar en tema, me pareció interesante retomar algo sobre esta patología que se llama pelagra, que es una enfermedad crónica causada por el déficit sostenido de los vitámeros del complejo B3, básicamente la niacina o ácido nicotínico y su amida, la niacinamida o nicotinamida, que cumplen un montón de funciones esenciales en el organismo y que, como casi todas las vitaminas, se incorporan a través de la dieta. Sin embargo, estas sustancias, a diferencia de otras vitaminas, también pueden sintetizarse en el organismo a partir de un precursor, que es un aminoácido esencial, el triptofano, como pueden ver acá, por una vía metabólica que es bastante sencilla. Bueno, el déficit de estos vitámeros del complejo B3 causa esta patología que en mucha bibliografía uno la puede encontrar como la enfermedad de las 3D, porque los pacientes presentan diarrea, dermatosis, sobre todo en las zonas de la piel que están más expuestas al sol, como pueden ver acá en la fotografía de la derecha, y demencia. Y si no se suplementa rápidamente el déficit de esas vitaminas, básicamente la patología evoluciona a una cuarta D, que es la defunción del paciente. La pelagra no es una enfermedad nueva. Las primeras descripciones de esta enfermedad se hicieron en 1735 en España, por parte, digamos, de un médico de apellido Casal, que encontró toda esta sintomatología en pacientes, digamos, en campesinos de Asturias, y así terminó un poco denominando a la enfermedad como padecimiento de los campesinos de Asturias. Un poco más tarde, en 1771, otro médico italiano observa un síndrome similar en campesinos de su país, y para finales del siglo XIX y para principios del siglo XX, esta patología se hizo endémica en el sur de Estados Unidos. A lo largo de esos 200 años de historia, lo que se encontró, digamos, como común denominador, podríamos decir, es que la gente que desarrollaba la enfermedad se caracterizaba por ser pobre y tener una dieta a base de maíz. En ese tiempo estaba como se estaba intentando demostrar que la enfermedad se debía al déficit de algún nutriente, pero en ese momento de la historia, a principios del siglo XX, que Estados Unidos se estaba ya perfilando como una gran potencia en el mundo, no, fue como una revolución política bastante importante, porque era como que no estaba bueno mostrar que un país que estaba creciendo tanto tenía gente que se enfermaba por ser pobre y por comer mal. Entonces empezaron a explorarse otras hipótesis sobre por qué podría desarrollarse esta patología. Y pensaron que podría ser o una enfermedad infecciosa o que podría tratarse de una intoxicación alimentaria por alguna sustancia que estuviera presente en el maíz o que estuviera presente en los hongos que descomponían al maíz. Así que eso es un poco lo que está acá. Ya para finales del siglo XIX, un científico italiano que se llamaba Bartolomeo Gosio, tratando de encontrar también la causa de la pelagra, logró recristalizar de los filtrados de unos cultivos de hongos del género Penicillium una sustancia que tenía un punto de fusión entre 143 a 145 grados centígrados, que se caracterizaba por ser poco soluble en agua fría, que era mucho más soluble en agua caliente, que era soluble en etanol, era soluble en éter, y que daba una reacción positiva, color azul o violeta, frente a un reactivo general que es el cloruro férrico. Eso denotaba que este compuesto tenía que tener
un grupo fenólico en su estructura. Bueno, el descubrimiento de gocio quedó un poco parado en el tiempo hasta que en 1913 dos científicos estadounidenses logran obtener resultados muy similares, o sea, replican un poco los resultados que había obtenido Gocio en la recristalización de esta sustancia, y también se daban cuenta que acidificaba el medio en el que se contenía, y la terminaron llamando ácido micofenólico, mico porque venía de los hongos, y fenólico por este tema de la reacción positiva frente al cloruro férrico. Después hubo unos años en los que estuvo en debate si el compuesto obtenido por Gocio era el mismo que habían obtenido Alsberg y Black, y finalmente otro científico estadounidense, Raystrick, en 1932 logra decir que estas sustancias eran la misma. O sea, la pelagra no se curó, digamos, no terminó, bueno, sabiéndose que era un déficit de niacina, pero dejó, digamos, en el tintero el descubrimiento de esta sustancia que a lo largo del tiempo fue demostrando que tenía ciertas propiedades de interés farmacológico. Tenía propiedades antibióticas, especialmente contra bacterias gram positivas, propiedades antifúngicas, propiedades antivirales, y para finales de la década de 1960, un grupo que trabajaba en esta industria farmacéutica muy importante del Reino Unido logró demostrar que inhibía la mitosis y la proliferación celular en fibroblastos de ratones. Y eso lo perfiló como un potencial quimioterápico o agente anticáncer. Comenzaron a hacerse ensayos clínicos para demostrar su efectividad. La verdad que los resultados no fueron alentadores, y la causa de esto fue que tenía una gran capacidad de disminuir la respuesta inmunológica y había grandes problemas con la biodisponibilidad del ácido micofenólico. Así que a principios de la década de 1980, con todo el auge del estudio de los inmunosupresores para mejorar la calidad de vida de los pacientes trasplantados, se vuelve a estudiar el ácido micofenólico, y ya para 1995, un derivado de esta sustancia, que es el micofenolato de mofetilo, fue aprobado por la FDA para la prevención y el tratamiento del trasplante renal. Hoy en día, el micofenolato es uno de los fármacos inmunosupresores más ampliamente utilizados en el mundo. Y cuando hablo de inmunosupresores me refiero a una familia muy heterogénea de sustancias que tienen esta característica de disminuir o atenuar la respuesta inmunológica, y que se utilizan en contextos clínicos específicos como el trasplante de órganos, las enfermedades autoinmunes y también algunos tipos de cáncer. Desde el punto de vista de su clasificación, los inmunosupresores son muy diversos. Como pueden ver acá, tenemos moléculas pequeñas, que básicamente son estos fármacos que interfieren en la transmisión del estímulo al núcleo celular y los agentes citotóxicos, y moléculas de mayor peso molecular, que son estos agentes biológicos, fundamentalmente anticuerpos monoclonales y policlonales. De las moléculas pequeñas, las estrellas son estas que están acá, que se llaman inhibidores de la calcineurina, que son el tacrolimus y la ciclosporina A. Y también los inhibidores de la proteína diana de rapamicina de mamíferos, o mTOR, que son el sirolimus y el everolimus. Los glucocorticoides también son sustancias ampliamente utilizadas, y dentro de los agentes citotóxicos, actualmente el que más se utiliza es el ácido micofenólico. ¿Por qué tengo a los inhibidores de la calcineurina y a los inhibidores de la mTOR acá destacados con esta línea punteada? Bueno, porque son los que se monitorean de rutina en el laboratorio. Y el ácido micofenólico, aunque se utiliza casi en la misma proporción que estos inhibidores, no tiene un monitoreo tan aceptado y tan definido, y por eso, digamos, el tema del Ateneo de hoy. Cuando hablo de monitoreo terapéutico, hablo de la cuantificación de un fármaco en una matriz biológica, obviamente después que se administra una dosis de ese fármaco,
Y nosotros desde el laboratorio lo que hacemos es observar si la concentración de ese fármaco que obtenemos se encuentra dentro de un rango terapéutico previamente establecido. ¿Por qué? Porque si la concentración se encuentra de este rango, es mucho más probable que se obtenga la respuesta terapéutica que se está buscando. Si la concentración que se obtiene está por encima del rango terapéutico, del límite superior del rango terapéutico, hay un elevado riesgo o una elevada probabilidad de desarrollo de efectos adversos debidos a la medicación, y contrariamente, si esa concentración se encuentra por debajo del rango, aumenta muchísimo la probabilidad de no efecto terapéutico, que en sí mismo puede tener una consecuencia grave. Piensen en el contexto de un paciente trasplantado, que cuando una concentración de inmunosupresor se encuentra en esta zona, aumenta muchísimo la probabilidad de rechazo, que es la principal complicación del trasplante. Entonces, desde el monitoreo terapéutico, nosotros lo que intentamos es contribuir a la individualización del tratamiento, que es un poco el paradigma de la medicina en el que nos estamos moviendo hoy día con la medicina de precisión. Entonces, para que una droga se pueda monitorear, un fármaco se pueda monitorear, tiene que cumplir una serie de requisitos, porque todos sabemos que no todas las drogas que están en el mercado se miden en el laboratorio. Estos son los 4 principales, pero podría haber más. Por un lado, esa sustancia tiene que presentar una amplia variabilidad farmacocinética interindividual. Eso quiere decir que si yo a un grupo de pacientes que comparten determinadas características le administro un fármaco en la misma dosis por la misma vía de administración, la exposición, digamos, o los perfiles farmacocinéticos de esos fármacos en los distintos individuos deberían ser bastante distintos. Sin embargo, la respuesta terapéutica tendría que ser más o menos igual, y esa es la segunda condición para monitorear, que esa variabilidad farmacodinámica interindividual sea baja o aceptable. Por otros lados, estos fármacos tienen que presentar una estrecha ventana terapéutica, que de esto voy a hablar un poquito a continuación, y no tiene que haber otros marcadores clínicos ni bioquímicos que me permitan a mí relacionar la dosis que se administra con el efecto farmacológico que se busca. Caso típico, los hipoglucemiantes orales, donde normalmente para controlar, digamos, el efecto de estos fármacos, uno mide los niveles de glucosa, que es muchísimo más práctico que buscar la concentración del fármaco en sí mismo. Entonces, desde un punto de vista teórico, el micofenolato cumple con todos estos criterios. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo estamos monitoreando de rutina? Para eso les cuento que, si bien el principio activo es el ácido micofenólico, cuya estructura pueden ver acá, como les dije anteriormente, a partir de estos ensayos clínicos que se habían hecho para tratar de demostrar su uso como agente quimioterápico, tiene una biodisponibilidad muy baja. Por lo tanto, se comercializa como prodrogas, es decir, como sustancias que una vez que ingresan al organismo por algún evento, se terminan transformando en el principio activo. Estas prodrogas son el micofenolato de mofetilo, ¿sí?, que es el éster morfolino etílico del ácido micofenólico, lo vemos acá, o directamente la sal de sodio, el micofenolato de sodio, ¿sí? Si bien estos dos fármacos no son bioequivalentes, porque, bueno, por este tema de la biodisponibilidad sobre todo, sí está demostrado que 1000 miligramos de micofenolato de mofetilo equivalen a 720 miligramos de micofenolato de sodio, en cuanto a la cantidad de ácido micofenólico que pueden generar. Entonces, para entender un poco lo de la amplia variabilidad farmacocinética individual, quiero repasar un poquito la farmacocinética de estas dos formulaciones. Esto simplemente para mostrarles que en nuestro país el micofenolato de mofetilo y el micofenolato de sodio se comercializan, o eso por lo menos lo que yo pude encontrar consultando el Vademecum Nacional de Medicamento, como comprimidos o como cápsulas para administrar por vía oral. Tanto el micofenolato de mofetilo como el sódico. La diferencia, bueno, es la presentación y las dosis en las que se pueden conseguir. No estoy seguro si en Argentina hay alguna formulación disponible para administrar por vía intravenosa, o algún
polvo para reconstituir y administrar también por vía parenteral, perdón, que vi que en otros países estaban disponibles, ¿sí? De todos estos, los más usados son el Celsep, que es de Roche, y el Mifortic, que es de Novartis, ¿sí? El Mifortic es micofenolato de sodio. Entonces, cuando hablo de farmacocinética, me estoy refiriendo a ese estudio cuantitativo que nos permite ver el movimiento de un fármaco en el organismo desde que se absorbe y se distribuye a través de la sangre a los diferentes órganos y tejidos hasta su disposición final, que es consecuencia del metabolismo y de la eliminación. Entonces, conocer qué pasa con estas sustancias en cada una de estas instancias de la farmacocinética nos va a permitir explicar un poco el tema de esta amplia variabilidad interindividual que presenta. Bueno, respecto a la absorción, para el micofenolato de mofetilo, la absorción es rápida y completa y se da principalmente a nivel del estómago, ¿sí? A un pH ácido. Fíjense que la biodisponibilidad del ácido micofenólico que se obtiene a partir del micofenolato de mofetilo es de un 97%. Mientras que en el micofenolato de sodio, la absorción se da en el intestino delgado, tiene una máxima liberación aproximadamente a pH 6, ¿sí? Y la biodisponibilidad es menor. Esto tiene que ver con la formulación, básicamente, porque el micofenolato de sodio viene con un recubrimiento entérico que hace que pueda atravesar bien el pH del estómago y llegar de manera intacta, o más intacta, digamos, al intestino. También en términos de distribución presentan algunas diferencias. Fíjense que la concentración máxima, si miramos los perfiles farmacocinéticos del micofenolato de sodio, del ácido micofenólico obtenido desde el micofenolato de mofetilo y del sódico, vamos a ver que la C máxima para el caso del micofenolato de mofetilo la obtenemos entre 30 y 60 minutos posteriores a la ingestión. Mientras que para el caso del micofenolato de sodio la absorción está más retrasada, ¿sí? Se da el pico máximo a las 2 horas, ¿sí? Y esto tiene que ver fundamentalmente con la formulación y con que el comprimido tarda más tiempo en llegar al intestino. Una vez, digamos, que llega a la circulación, el ácido micofenólico se une mucho a las proteínas plasmáticas, fundamentalmente a la albúmina en un 97%, y un 99,9% del ácido micofenólico se encuentra en la circulación, ¿sí? Entonces, esto no es un dato menor porque hace que no tenga un volumen de distribución tan alto, si no recuerdo mal, ronda alrededor de los 3 litros por kilogramo de peso corporal. ¿Por qué me interesa hablar un poco de la relación entre el ácido micofenólico y la albúmina? ¿Sí? Porque, como todos sabemos, la fracción, digamos, responsable de la actividad biológica de una droga es la fracción libre. ¿Sí? De manera tal que podemos plantear este equilibrio de droga libre, droga unida a proteína, y que esta droga libre es la que va a terminar llegando a los tejidos y finalmente ingresando al target terapéutico. Nosotros, cuando medimos micofenolato en el laboratorio y en cualquier laboratorio de rutina del mundo, lo que medimos es la determinación total, ¿sí? De la fracción total, o sea, la unidad a proteínas y la libre. O sea que el resultado de micofenolato lo vamos a tener que evaluar con cuidado si estamos en alguna condición de hipoalbuminemia o si hay sustancias que compiten con el micofenolato por el sitio de unión a la albúmina, ¿sí? Esto simplemente lo digo ahora porque me parece interesante para analizar algunas cosas un poquito más adelante. Respecto del metabolismo, ahora vamos a ver bien la vía metabólica, pero me interesa destacar que el ácido micofenólico sufre fundamentalmente reacciones de fase 2. Glucuronizaciones por la uridin bifosfato glucuronil transferasa. Fíjense que el ácido glucurónico puede unirse a nivel del oxidrilo fenólico, del ácido micofenólico, o a nivel del oxidrilo de este ácido carboxílico. Y básicamente podemos tener dos metabolitos. Este, que es el oxoglucurónido, que es el que se produce en muchísima mayor proporción,
no tiene actividad farmacológica y puede sufrir, no puede, sufre recirculación enterohepática, y el acilglucurónido, que es este de acá, que se produce en mucha menos proporción, no tiene tiene actividad farmacológica, pero no sufre recirculación enterohepática. Con esto en mente sí les muestro ya el metabolismo un poco más completo para que sea más fácil entenderlo. Ya en el enterocito, el ácido micofenólico que haya ingresado como tal, o el micofenolato de mofetilo que haya ingresado a la célula, lo que va a suceder es que va a sufrir una reacción de fase 1, una hidrólisis por estas carboxiesterasas, que en realidad son varias, que van a hidrolizar al micofenolato de mofetilo y me van a dar el ácido micofenólico. Ese ácido micofenólico ya podría haber ingresado al enterocito como tal, porque hay hidrólisis directamente a nivel de la luz del sistema digestivo. Una vez dentro del enterocito ya arranca el metabolismo. Fíjense que las glucuroniltransferasas van a formar el acilglucurónido o el oxoglucurónido, que se van a terminar eliminando a través de la orina. Estas sustancias que ven acá y que ven acá son otros metabolitos secundarios que provienen específicamente de la porción morfolínica del micofenolato de mofetilo. Además, el ácido micofenólico, digamos, a través de la circulación portal, va a llegar al hepatocito. En el hepatocito me va a dar el oxoglucurónido, me va a dar el acilglucurónido, que se van a eliminar tanto a través de la orina como se van a excretar a través de la bilis, y también el ácido micofenólico puede ser sustrato de los citocromos y sufrir reacciones de desmetilación. Este metabolito de acá no está muy bien estudiado y de hecho, lo que se ve en la literatura es que la estructura todavía se está terminando de dilucidar. Les había contado que el oxoglucurónido podía sufrir recirculación enterohepática. ¿Y qué es lo que sucede? Sale del hepatocito por una proteína transportadora, esta ABCC2, ¿sí? Se libera de nuevo a la luz del intestino y por acción de las enzimas bacterianas es hidrolizado, vuelve a generar ácido micofenólico que puede volver, digamos, a llegar a la circulación. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, es que tanto el micofenolato de mofetilo como el ácido micofenólico, cuando genera, como el micofenolato de sodio, cuando generan este ácido micofenólico, van a tener un pico secundario producto de la recirculación enterohepática entre las 6 y las 12 horas. Acá simplemente les dejo un resumencito de esta farmacocinética que veníamos viendo y les agrego el dato de la vida media de eliminación. Fíjense que está entre 9 y 17 horas. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido micofenólico? Bueno, ¿por qué es tan efectivo como inmunosupresor? Básicamente lo que hace es impedir la replicación del ADN y del ARN en los linfocitos, tanto en los linfocitos B como en los linfocitos T. ¿Por qué? Porque inhibe la biosíntesis de nuevo de purinas, o de nucleótidos de purina, que es la vía que principalmente utilizan los linfocitos para obtener estas sustancias. Entonces, al inhibir a esta enzima que se llama inosina monofosfato deshidrogenasa, no se puede obtener guanosina monofosfato a partir de la inosina monofosfato y por lo tanto no va a haber nucleótidos disponibles para sintetizar ni ADN ni ARN. Y eso hace que la actividad inmunológica de estos linfocitos comience a depletarse. Por lo tanto, perdón, una cosa que no me quiero olvidar de decir es que favorece tanto la inhibición de la respuesta celular como de la respuesta humoral. O sea, la producción de anticuerpos también se ve disminuida por acción del ácido micofenólico. ¿Qué factores pueden afectar entonces los niveles? Perdón, voy a silenciar un segundito.
Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, creo que sí. Bueno, perdón, son cosas que pasan cuando uno está en el laboratorio. Entonces, les decía, ¿cuáles son los factores que van a afectar los niveles de ácido micofenólico en la circulación? Bueno, por un lado, la insuficiencia renal va a ser algo importante a tener en cuenta. Por un lado, porque va a aumentar la concentración del oxoglucurónido y también va a haber mayor nivel de urea disponible, y estas dos sustancias tienden a desplazar al ácido micofenólico de su unión a la albúmina, aumentando la fracción libre del ácido micofenólico. Por otra parte, la insuficiencia hepática, por un lado porque normalmente cursa con hipoalbuminemia, y por otro lado porque también puede haber hiperbilirrubinemia, también aumentando las concentraciones de ácido micofenólico libre. Algunos alimentos, especialmente los alimentos ricos en grasas, no modifican los niveles circulantes, pero sí pueden modificar la cinética de absorción, haciendo que la C máxima se presente de manera más tardía. Y eso puede ser un problema, sobre todo a la hora de querer analizar lo que se llama el área bajo la curva, que ya vamos a hablar de eso. Por otro lado, también el sexo puede influir en los niveles. Se sabe que los varones metabolizan el ácido micofenólico más rápidamente que las mujeres, por lo que suelen presentar valores de oxoglucurónido más elevados, y también porque el ácido micofenólico tiene un montón de interacciones medicamentosas que son relevantes. ¿Por qué? Bueno, esto simplemente es para retomar un poco la idea de la relación del micofenolato y la albúmina, y acá ya para ponerle nombre y apellido a una situación en la que podríamos tener hipoalbuminemia, enfermedad hepática, y de sustancias que puedan competir con el ácido micofenólico por su unión a la albúmina y desplazarla. La urea, que va a ser importante verla, el metabolito, la bilirrubina y también los salicilatos, como vamos a ver más adelante. Las aplicaciones terapéuticas, tanto del micofenolato de mofetilo como del micofenolato sódico, son enormes. Es un mundo realmente. Yo particularmente en este Ateneo me voy a enfocar básicamente en el trasplante renal y de adultos. Se utiliza en trasplante hepático, se utiliza en trasplante cardíaco, se utiliza en trasplante de médula ósea. Es una droga off-label para muchas enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoidea, la psoriasis, donde hay, digamos, mucha literatura publicada al respecto. Y lo que me interesa rescatar de acá es que los regímenes de dosificación van a cambiar mucho de acuerdo con el tipo de patología, con el objetivo del tratamiento y con las características de la población target. Acá les traigo ejemplos que saqué de la bibliografía fundamentalmente para trasplante renal. Ustedes saben que en el contexto del trasplante renal, para prevenir o tratar el rechazo, existen tres tipos de terapias que son de inducción, mantenimiento y rescate. Las terapias de inducción implican la administración de altas dosis de inmunosupresores en poco tiempo, lo mismo que el rescate, mientras que las de mantenimiento son programas de administración que se dan durante un periodo mucho más prolongado y a dosis mucho más bajas. El micofenolato nunca se administra solo en el contexto del trasplante, sino que se administra combinado con glucocorticoides, y lo más probable es que también esté combinado con un inhibidor de la calcineurina, con tacrolimus o con ciclosporina A. También puede llegar a estar administrado con sirolimus, pero es una situación, por lo menos acá, un poco más rara de ver. Acá les muestro un ejemplo para trasplante renal, donde vemos que en la inducción a los pacientes se le administra un anticuerpo, monoclonal o policlonal, un inhibidor de la calcineurina, un corticoide y alguna prodroga, micofenolato de mofetilo o micofenolato sodio, y ya en el mantenimiento se saca el anticuerpo y se continúa con dosis un poquito más bajas a veces de estos tres fármacos. Esto se los cuento porque fíjense que el ácido micofenólico puede interactuar con la ciclosporina, con el tacrolimus y con los esteroides. La ciclosporina lo que hace es tender a disminuir las concentraciones en circulación del ácido micofenólico porque inhibe la recaptación del metabolito. Entonces,
no hay recirculación enterohepática, no se da ese segundo pico entre las 6 y las 12 horas, y los niveles suelen estar un 30 a un 40% más bajos que en pacientes que toman tacrolimus, por ejemplo, que al inhibir la glucuronización aumentan los niveles de la droga como tal. O los esteroides que inducen a la enzima y bajan las concentraciones en circulación del ácido micofenólico, y esto se sabe porque cuando se retiran los esteroides, los niveles de micofenolato empiezan a aumentar. Hay otros fármacos que o disminuyen la absorción o lo desplazan de su unión con la albúmina, o incluso algunos antibióticos, por ejemplo, que pueden barrer la flora intestinal, y todo esto obviamente va a afectar mucho a los niveles del ácido micofenólico en circulación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo más ácido micofenólico circulando, sobre todo la fracción libre, aumenta muchísimo la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos, que para el caso de esta droga se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea, que es muy importante, se da casi en el 50% de los pacientes. Esto es un indicador muy importante para decir que el paciente no está tolerando bien las dosis que le dan. Y también efectos hematológicos que están asociados a fenómenos de mielosupresión. Los pacientes tienen leucopenia, fundamentalmente a expensas de los neutrófilos, anemia y trombocitopenia. Y entre otros efectos adversos que se observan, hay infecciones concomitantes, sobre todo por citomegalovirus o herpes, bueno, cefalea, conjuntivitis, un montón de otros efectos adversos de los cuales no voy a hablar demasiado ahora. Los mecanismos por los que se producen los efectos gastrointestinales y hematológicos también son bastante discutidos en la literatura, y no me quiero atrasar mucho con el tiempo. Pero bueno, esto si tienen alguna consulta no tengo problema en comentar. Bueno, entonces, todo este conocimiento de farmacocinética nos va a permitir entonces ahora entender por qué es importante el monitoreo terapéutico. Fíjense que la base o la idea fundamental del monitoreo terapéutico es que los niveles en circulación, que van a ser lo que representen la exposición al fármaco, tienen que reflejar a los niveles en la biofase, o sea, en el sitio donde el fármaco ejerce su acción, y que esos niveles en la biofase son, en definitiva, los responsables de la respuesta farmacológica. Entonces, si nosotros seguimos el movimiento, digamos, de la droga en función del tiempo, vamos a ver que va a haber una concentración mínima a partir de la cual se empiezan a observar efectos. Esa concentración se denomina concentración mínima efectiva, que puede llegar a haber una mínima concentración a partir de la cual se empiezan a desarrollar efectos tóxicos. Eso se llama concentración mínima tóxica, y la distancia que hay de acá hasta acá, ¿sí?, es lo que se denomina rango terapéutico, que, como ya podrán haber intuido por la explicación que les dije al comienzo, es un concepto meramente probabilístico. La respuesta que vamos a buscar para el fármaco la tenemos que definir en términos de eficacia, o sea, de la capacidad que tiene esa droga para generar una máxima respuesta, que en el caso puntual del ácido micofenólico y en el contexto del trasplante lo que se busca es que pueda prevenir satisfactoriamente el rechazo agudo. Y por otro lado, la respuesta la tenemos que definir en términos de seguridad, que es un concepto mucho más relativo, pero que nos habla de la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos. Que de nuevo, para el caso de este fármaco, está principalmente orientada a ver que no haya efectos adversos gastrointestinales ni hematológicos. Lo que se sabe, o lo que está bien comprobado hasta el momento, es que los niveles bajos de ácido micofenólico están asociados con una mayor incidencia de rechazo agudo. Por lo tanto, para decir, bueno, voy a hablar de niveles bajos, yo lo que tengo que hacer es definir la exposición, definir cómo voy a medir los niveles de concentración de esta sustancia en los pacientes. Y para esta droga en particular hay tres opciones. Por un lado, lo que se puede hacer es mirar el área bajo la curva desde las 0 a las 12 horas de administración,
Este es el método de referencia o el estándar. Por otro lado, lo que podemos hacer es mirar el área bajo la curva abreviada en una estrategia que se llama Limited Sampling Strategy en inglés, que implica no hacer una curva completa, sino hacer una curva tomando menos muestras y tratando a partir de esos valores de estimar el valor que tendría el área bajo la curva completa. Y la tercera opción, que es lo que tratamos de hacer de rutina en el monitoreo terapéutico de cualquier droga, es medir los niveles del fármaco una vez que la droga llega al estado estacionario, exactamente en el valle, que es el momento previo a la próxima administración. Entonces, es importante que yo pueda definir cómo voy a, o que pueda elegir cómo voy a definir la exposición, porque ese es el estándar contra el que voy a comparar el resultado que yo obtenga en el laboratorio. Y acá me interesa bien, siempre que tengo la oportunidad lo digo, pero lo quiero volver a repetir, me interesa, digamos, mostrar bien cuál es la diferencia entre rango terapéutico y ventana terapéutica, porque cuando hablamos de condiciones para que una droga tenga que monitorearse, decimos que la ventana terapéutica tiene que ser estrecha, que no es lo mismo que el rango. El rango es la diferencia, ¿sí? es un segmento, la diferencia entre un máximo y un mínimo, y la ventana terapéutica es un cociente, o sea que el rango tiene unidades y la ventana terapéutica es adimensional. Para que yo pueda considerar que una droga tiene una ventana terapéutica estrecha, esa ventana terapéutica debería ser de 4,5 o menor. ¿Por qué? Pues si vale 1, estos dos valores son iguales y directamente no hay diferencia entre concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica. Entonces, brevemente les cuento de qué se trata la determinación del área bajo la curva. ¿Sí? Implica, digamos, mirar o calcular el área debajo de esta curva como una integral definida. Pensando en matemáticas hace mucho tiempo atrás, yo lo que voy haciendo es calcular el área de pequeños trapezoides o rectángulos en diferentes intervalos de tiempo, lo sumo y con eso obtengo un valor. Las áreas bajo la curva se expresan en unidades de concentración por tiempo. En este caso, fíjense que el rango terapéutico para el ácido micofenólico obtenido a partir de micofenolato de mofetilo es de 30 a 60 miligramos por hora por litro. Cosa que es muy impresionante porque fíjense qué estrecha que es la ventana terapéutica. Si hacemos el cociente entre estos dos valores nos da 2. ¿Qué es lo que se sabe? Que valores de área bajo la curva inferiores a 30 están muy relacionados con una mayor incidencia al rechazo, y está bastante discutido, y esto depende mucho del tipo de trasplante, el momento del post-trasplante o el tipo de patología en general, que áreas mayores a 60 estén bien correlacionadas con una mayor incidencia de efectos adversos. ¿Cómo se determina el área bajo la curva? La 0,12, que es, como les dije anteriormente, el gol estándar. Bueno, necesitamos tomar 9 muestras, mantener el paciente en ayuno, tener una muestra antes de la administración y un montón de muestras después. Esto prácticamente es imposible de pensar, de implementarlo en cualquier laboratorio clínico, porque está bien, tenemos pacientes que no sé, se hacen una curva de tolerancia oral a la glucosa, pueden estar 2 horas en el laboratorio, pero nadie quiere estar 12 horas sacándose sangre sin comer. Algo parecido pasa con estas estrategias de muestreo limitada, que si bien tienen son muy prometedoras, implican que hay que tener al paciente, esto es simplemente un ejemplo, pero por lo menos sacar unas 4 muestras y después esos valores meterlas en un modelo matemático que nos ayude a predecir cuál sería el valor teórico del área bajo la curva. Eso también es muy difícil de implementar, sobre todo si el hospital no tiene una unidad de farmacocinética clínica, que no es nuestro caso. Entonces, ¿a qué tratamos de recurrir siempre? A la concentración en el estado estacionario, ¿sí? Saben que el estado estacionario es el momento que se alcanza luego de hacer, digamos, múltiples administraciones de una droga, cuando pasan entre 3 y 5 vidas medias de eliminación. Lo que se piensa es que la velocidad de absorción y la velocidad de eliminación entran en equilibrio y nos empezamos a mover en picos y en valles dentro de este rango terapéutico. La C0 se toma acá, ¿sí? En el valle, justo antes de la próxima administración, porque es la zona de menor variabilidad.
¿Se pueden relacionar el área bajo la curva y la C0? Sí, se pueden relacionar y está muy bien que se hagan. El problema con el ácido micofenólico es que las correlaciones son en general bastante malas. Fíjense el R cuadrado de correlacionar la C0 con el área bajo la curva para la administración de ácido micofenólico, ¿sí? Es muy baja. Y por eso el monitoreo terapéutico durante mucho tiempo no estuvo recomendado. En el mundo del trasplante renal, desde que el fármaco, digamos, se aprobó para su uso, se empezaron a publicar diferentes guías donde se recomendaba el monitoreo, donde inicialmente no se recomendaba el monitoreo del micofenolato de mofetilo, que fue el primero que salió al mercado, porque no había interés en la práctica clínica. Después se empezó a decir 3 años más tarde que deberían obtenerse áreas bajo la curva 0,12 mayores a 20 miligramos por hora por litro. En el 2006 ya se empieza a hablar de este rango terapéutico de 30 a 60, se proponen rangos terapéuticos para la C0 contemplando la administración con inhibidores de la calcineurina, fíjense de 1 a 3,5 miligramos litro o microgramos por mililitro para la coadministración con ciclosporina y de 1,9 a 4 con tacrolimus. ¿Esto tiene lógica pensando en la farmacocinética? Sí, porque la ciclosporina disminuía los niveles. Bueno, yo no sé por qué motivo esto no fue prosperando. En los años siguientes siguieron habiendo consensos internacionales sobre monitoreo de micofenolato, se seguía recomendando el área bajo la curva 0,12 y la C0 seguía estando fuera de vigencia. Esto simplemente para contarles que, por si a alguien se le había ocurrido, pero tratar de monitorear los efectos del micofenolato midiendo la actividad de la inosina monofosfato deshidrogenasa tampoco está muy recomendado, porque dependiendo del momento en el que se mida, si estábamos correlacionando una C máxima o la concentración en estado estacionario, la actividad varía muchísimo. Hubo 4 ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciegos y multicéntricos que dieron resultados muy dispares, que no se pusieron de acuerdo con lo que pasaba con la C0 y que de alguna manera terminaron apoyando esta moción porque se mide el área bajo la curva. Y la consecuencia de eso fue que durante mucho tiempo, y en mi opinión hasta hoy en día, el micofenolato sigue siendo una dosis que se administra a dosis, sigue siendo un fármaco que se administra a dosis fija, ¿sí? Es decir, la dificultad para definir qué muestra es adecuada para medir la exposición y la falta de correlación, sobre todo con los efectos adversos, hace que se recurra como a la farmacología clásica de tengo una población de pacientes, administro una dosis y veo el efecto. ¿Sí? Y en lo personal yo creo que esto va contra el paradigma de la medicina donde nos estamos moviendo hoy en día. ¿Qué pasa? En el año 2016, en esta publicación, uno de los referentes mundiales en monitoreo terapéutico, que es el doctor Amitabh Dasgupta, publicó un capítulo de un libro en el cual retoma estos valores de C0 y da las equivalencias con el área bajo la curva. Fíjense que estos valores son los mismos que se venían publicando en el 2006, pero 10 años después él los retoma y da a entender como que no hay ningún problema en hacer monitoreo con la C0. Entonces, esto simplemente es un extracto de la parte del capítulo donde él dice esto, que bueno, lo dejo disponible para que lo puedan leer. A raíz de esta publicación yo empecé a ver trabajos en revistas que estén bien indexadas, esta Q es una referencia de Simago, donde distintos grupos en el mundo, y sobre todo hay una gran concentración de trabajos japoneses, coreanos, chinos, digamos en Asia, que no me parece un dato menor, donde se piensa ver que hay valores de C0 que empiezan a correlacionar con efectos adversos, tanto hematológicos como gastrointestinales, con buena sensibilidad y buena especificidad. En todo el tiempo voy a estar hablando de pacientes trasplantados y en todos los casos siempre hay coadministración, al menos con un inhibidor de la calcineurina y con corticoides. Otros trabajos empiezan a decir que hay valores en C0 que pueden ser
o que pueden asociarse con un buen efecto protector al rechazo agudo, o con la supervivencia del injerto, por ejemplo, entre el mes y el año post-trasplante, o después de un año post-trasplante. Hay trabajos ya en el 2018 que rescatan la utilidad del monitoreo para saber que cuando cambian de marca de ácido micofenólico, los niveles cambian y esto, digamos, puede generar efectos adversos. Hay un trabajo del 2018 que correlaciona valores de C0 con área bajo la curva de 30, de 40 y de 60 con buenos valores de sensibilidad y especificidad. Y hay valores que asocian directamente la C0 con la leucopenia, por ejemplo, y la anemia, ¿sí? O sea que esa verdad que venía siendo como incuestionable hasta el 2016, bueno, empezó a ver que no era tan cierta, y empezó a verse que hay lugares en el mundo donde la C0 se monitorea y se monitorea con buenos resultados. ¿A quién está recomendado monitorearle el micofenolato? Bueno, aquellos pacientes que tienen un alto riesgo inmunológico, que son los que normalmente no ingresan en los estudios clínicos. Pacientes a los que le tienen que minimizar o retirar la terapia inmunológica o hacer una modificación importante en esa combinación, por ejemplo, cambiar tacrolimus por ciclosporina, cambiar un esteroide por otro, sacar un esteroide, cambiar micofenolato de sodio por micofenolato de mofetilo, pacientes que tengan disfunción hepática y disfunción renal, por todo lo que les conté anteriormente, pacientes que estén presensibilizados, pacientes que presenten función retardada del injerto, que esto es un problema bastante serio, yo lo que más conozco es a nivel de trasplante renal. También si a uno le interesara ver si el paciente está, digamos, llevando bien la adherencia al tratamiento. Eso no deja de ser un dato menor. Entonces, estamos en una tenida de laboratorio, les prometo que ya termino, simplemente les quiero contar que, así como sucede con el caso de los inhibidores de la calcineurina y de la mTOR, los métodos analíticos disponibles para medir ácido micofenólico en el laboratorio son o inmunoanalíticos o cromatográficos. Cromatográficos se recomienda cromatografía líquida acoplada a un detector UV o a un detector de simple masa, y esto tiene que ver con que estamos midiendo en el orden de los miligramos por litro o microgramos por mililitro, en las que estos equipos tienen una sensibilidad suficientemente alta. Siempre es mucho mejor medir por un método cromatográfico que por un inmunoanalítico, porque en toda la bibliografía van a ver que los valores que se cuantifican por EMIT o por PETINIA, que es una tecnología más nueva, sobreestiman en un 20 o un 30% el valor obtenido por los métodos de referencia. Acá simplemente les quiero contar que en el hospital, desde mediados de junio, nosotros estamos haciendo el monitoreo del ácido micofenólico. Lo que hicimos fue adaptar un kit comercial para cromatografía líquida a las condiciones, digamos, de nuestro cromatógrafo. Es un kit de marca Recipe que viene con una solución de adecuación del sistema, un estándar interno y una serie de calibradores y controles de calidad. El tratamiento de la muestra es muy sencillo porque solamente desproteinizamos, agregamos el estándar interno, agitamos, centrifugamos y pinchamos en el equipo, donde utilizamos 3 fases móviles, una columna carbono 18, y la corrida tiene una duración de 6 minutos, o sea que es muy rápido, ¿sí? Medimos la absorción máxima a 215 nanómetros con este detector. Acá simplemente es para mostrarles los cromatogramas que tenemos. Esto es un cromatograma de un control de calidad. Acá vemos la elusión del ácido micofenólico más o menos a los 2,5, 2,4 minutos. Fíjense en la muestra de un paciente, tenemos muy poca variación del tiempo de retención, y ambos picos presentan el mismo espectro de absorción al UV, por lo que estamos bien seguros de lo que estamos cuantificando. Y hasta hoy, esto simplemente para contarles lo que venimos haciendo, hemos cuantificado, desde ayer, digamos, ya tenemos más muestras, pero hasta el momento son 16 muestras de 12 pacientes, entre 4 y 62 años, 10 varones y 2 mujeres, 6 con trasplante renal, 1 con trasplante cardiorrenal,
una con trasplante de médula ósea y 2 con otras patologías. Fíjense, síndrome nefrótico corticodependiente, glomerulonefritis por IgA y glomerulopatía C3. 7 de estos pacientes están tratados con micofenolato de mofetilo, 5 con micofenolato de sodio. Las dosis que uno puede encontrar en la historia clínica coinciden bastante bien con lo que uno encuentra en la literatura. Los pacientes que fueron trasplantados de riñón o al cardiorrenal, todos están comedicados con tacrolimus, no tuvimos ninguna comedicación con ciclosporina hasta el momento. El resto de los pacientes que no están trasplantados tienen solamente micofenolato o corticoides, y esto, como les decía, tiene que ver con las diferencias en los regímenes de administración. Esto que está acá es un valor que me equivoqué, no lo miren ahora, sí quiero que vean esto que dice media de pacientes trasplantados renales con tacrolimus, está en 2,3 microgramos mililitro, y hemos cuantificado valores desde 0,3 hasta 4,6. Entonces, para reflexionar al final, quiero, o espero haber podido dejar en claro que este es un tema dinámico, que a mí me parece súper importante interpretarlo dentro del contexto de la medicina de precisión, interpretarlo dentro del contexto adecuado, o sea, de qué tipo de trasplante estamos hablando, de qué momento después del trasplante estamos hablando, rescatar la importancia de mirar los valores de la albúmina, de la urea, de ver el hemograma y de poder relacionar eso con los efectos adversos, ¿sí? Y con la eficacia. Creo que somos un hospital líder en materia de trasplante y tenemos que aprovechar la disponibilidad de este método, que es un método de referencia y que podemos entregar los resultados en una semana. Y pensar que eso nos puede ayudar a sacar conclusiones que representen en nuestra propia población de pacientes. Por ahí, movernos un poco de la idea de que el rango terapéutico es el que saco de la bibliografía y empezar a pensar que no hay ninguna restricción para que uno no pueda definir un rango terapéutico dentro de una propia institución. Así que eso es todo, les agradezco mucho, perdón si fui medio rápido, pero bueno, no quería demorarlos demasiado. Así que si tienen alguna pregunta... Gracias, Nachito. La verdad que muy interesante. La pregunta que te voy a hacer, ¿el control de calidad interno viene en el kit? El control de calidad interno viene en el kit, el control de calidad externo, como la determinación, digamos, esta nueva, todavía no estamos participando del survey del CAP, pero estamos seguros que ya para el primer semestre del año que viene lo vamos a tener. Y el hecho de haber adaptado un kit hace que, bueno, nos evitemos todo el tema de hacer el desarrollo nosotros, de pesar las drogas, de preparar los calibradores y los controles, y optimiza mucho el trabajo. Lo mismo que pasa con el kit que utilizamos para medir los inhibidores de la calcineurina y del emetor. Te hago otra pregunta. ¿Este micofenolato va en general asociado a algún otro inmunosupresor, digamos, Sí. ciclosporina? Lo que no les pude comentar es que, como los planes de administración generalmente siempre van asociados a un inhibidor de la calcineurina, y la muestra con la que nosotros hacemos la determinación es plasma obtenido con NETA, el mismo tubo con el que cuantificamos el FK o la ciclosporina nos sirve para cuantificar el micofenolato. O sea que de la misma muestra tenemos material suficiente para hacer las dos determinaciones. Eso es súper importante. Y la pregunta es, pero en general no sé, si bien viene asociado en la administración del paciente, no se mide, no se monitorea, o sí se monitorea. No se venía monitoreando, yo creo un poco por toda esta cuestión histórica de ver que no hay mucho consenso en el monitoreo terapéutico, de ver que, bueno, le dan las dosis ya prefijadas a los pacientes, y si empiezan con diarrea o empiezan con problemas hematológicos, bueno, ahí empiezan a bajar. A mí me parece que si pensamos más un poco en términos del propio paciente, uno, haciendo determinaciones seriadas en el tiempo, puede empezar a conocer en qué valores se mueve ese paciente, si los valores en los que se están moviendo son seguros para él, si correlacionan con la clínica,
si aplicaría a una modificación de dosis. Me parece que es aportar un dato valioso a algo que hasta el momento no se viene haciendo y que también nos va a permitir ganar muchísima experiencia como centro de trasplante, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Nacho, la verdad que muy bueno. Hola Nacho, acá con los residentes, te felicitan por el Ateneo, muy interesante. Y a mí tenía una inquietud, ¿no? Con esto Sí. que tiene la sal de sodio y que a Sí. su vez deja menos cantidad, digamos, del libre disponible, por lo que pude ver que vos explicaste. Y también comentabas que siempre también se lo daba con un corticoide. Y Sí. no sé, a mí con esto del tema que el otro día justo le daba a los alumnos, el tema un poco del uso de la sal y los medicamentos con sal, pensaba, Sí. los glucocorticoides de por sí aumentan la presión arterial y el darle este medicamento también con sodio, no sé cuánto le aporta de sodio, pero en un paciente renal, que era donde más se le daba uno de estos de los que tenían sodio, no se corre el riesgo de, no está hablado en la literatura el hecho de Yo las... no encontré en ningún artículo, de hecho, perdón que no puse la bibliografía, pero realmente fue un montón lo que leí y me parecía que era innecesario. O sea, si quieren información, tengo una biblioteca entera sobre el tema. No está descrito el aumento de la presión arterial con el micofenolato de sodio, o sea que el aporte que tiene no debe ser demasiado alto. El micofenolato de sodio se diseñó y salió al mercado porque los efectos gastrointestinales, sobre todo la diarrea, estaban muy asociados con la administración del micofenolato de mofetilo. Y lo que se trató fue de hacer una droga que se pudiera tolerar mejor a nivel gastrointestinal y que tuviera una liberación más lenta, justamente como para darle al paciente un poco más de tiempo para recuperarse. Pero el aumento de la presión arterial para ninguna de las dos prodrogas yo lo encontré como un potencial efecto adverso. Ah, bueno, era una inquietud mía. ¿Alguien alguna otra pregunta, chicas? María, ¿no? ¿Alguien alguna otra pregunta? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes, soy Nora Imperiali, ajena al Nora. servicio de ustedes. ¿Qué tal? No, quería primero felicitar a Nacho por su brillante exposición como siempre, y después decir que no, bueno, esto que comentabas no está relatado que tengan mayor hipertensión los pacientes con micofenolato sódico, es muy difícil de determinar. Los pacientes trasplantados están sometidos a una polifarmacia. Esto que podamos medir el micofenolato, la verdad que es muy auspicioso, es una droga que tiene frecuentes efectos tóxicos, tanto hematológicos como gastrointestinales, y uno vive bajando dosis y exponiendo al paciente de esta manera. Lo que se leía en la literatura siempre era esto, que no había un punto donde medirlo que correlaciona bien con el área bajo la curva. Pero me parece súper interesante esto que, bueno, uno puede correlacionarlo con el efecto tóxico, digamos. Todos los pacientes están con triple esquema inmunosupresor y la mayoría de los pacientes están con otras medicaciones. Así que las interacciones medicamentosas son infinitas y, bueno, poder monitorear a los pacientes, más que nada cuando hacen efectos tóxicos, me parece bárbaro realmente, muy auspicioso. Bueno, Felicitaciones. nosotros estamos esperando con ansia Las muestras. las muestras, sí. Pero bueno, la verdad es que nuestro laboratorio en particular es un laboratorio de referencia en el monitoreo de inmunosupresores. Nosotros todos los días de rutina medimos tacrolimus, sirolimus, everolimus y ciclosporina. Yo tengo que reconocer que todo esto fue un poco una inquietud mía porque no podía creer que el micofenolato se usara tanto y no se monitoreara. Y me parece una oportunidad súper buena para nosotros como hospital contar con este método y empezar a hacer experiencia. Y también quiero decir que me dediqué a hablar fundamentalmente de trasplante renal, pero las aplicaciones en otro tipo de trasplantes y sobre todo en el tema de las patologías autoinmunes es
muchísima, está muy discutida, las aplicaciones son más empíricas, entonces bueno, creo que es otra herramienta para también empezar a ver cómo nos estamos moviendo en ese plano. No es la solución para nada, simplemente es un dato más que aportar. Bueno, muchas gracias, Nacho, nuevamente, muy interesante. Bueno, les contamos, Bueno, creo que, no sé si... dicen acá las residentes que dejes de compartir, así nos vemos. Pero bueno, ahí puedo. les comentamos brevemente la reunión, que ahora la reunión con coordinadores, que era los jueves a las 8 de la mañana, ahora pasó los jueves a las 5 de la tarde. Se habló mucho con todos los líos que hay con el ingreso de los residentes y todos los detalles que todavía hay que coordinar. Y bueno, Inés fundamentalmente habló de que están bajando la cantidad de pacientes con COVID internados, y siguió hablando mucho del uso del barbijo, y también de los espacios físicos, porque se habló qué pasa con el ingreso de los nuevos residentes, con las habitaciones, que va a haber que coordinar los que van a descansar un rato, cómo se hace para que no haya tantos en una misma habitación, y se habló de los consultorios, y el hospital tiene una diversidad muy, muy grande de consultorios, algunos con ventana, otros sin ventana, algunos con espacio físico muy, muy reducido, y habló de que es conveniente que haya una corriente de aire, así que sería conveniente que estén las ventanas y las puertas abiertas en los consultorios. Todo esto porque tiene que ver con que el hospital está queriendo volver a la normalidad, digamos, de la atención y de sus funciones. Y que los que son consultorios muy chiquitos, se hablaban, por ejemplo, de un caso, un ejemplo en San Justo, que residentes que ahora terminan la residencia de ginecología no pudieron en definitiva estar estos 6 meses atendiendo pacientes. Entonces se habló de estos nuevos sistemas, hicieron incluso una prueba donde el residente puede estar conectado por Zoom desde otro lado y estar viendo en definitiva la consulta entre el paciente y el médico que la está atendiendo, el médico de planta, digamos. De todas formas, eso tiene varias desventajas, no en todos lados se puede hacer, tiene que ver con un tema de conectividad, y entonces, bueno, lo que más recomendó es que vamos a ir empezando despacio, los residentes no van a poder ingresar a las áreas si no hacen primero los cursos del uso de la CPP y que se los adiestren. Y también habló el tema del aire acondicionado. Por ejemplo, en el hospital nuevo o en la nueva área creo que tienen un, ¿cómo se llama? Aire acondicionado controlado. Ahí no sería tan complicado, pero hicieron muchísimo hincapié con el uso de los aire acondicionados, está contraindicado con el COVID. Y si es súper necesario tenerlos prendidos, tienen que estar orientados hacia arriba. Y tengan en cuenta esto de respetar nuevamente el distanciamiento, el uso de la CPP, y esto de mantener los ambientes aireados. Después no se habló, digamos, en cuanto a la parte que nos interesa a todos, no se habló demasiado más, se habló de cómo armar, se habló que están por ahora prohibidas las rotaciones, incluso intra-hospital y afuera del hospital. Los residentes no pueden salir a hacer otras rotaciones, ni pueden entrar otros residentes de otros lugares a hacer rotaciones por ahora. Y los que, por ejemplo, de clínica médica les tocaba la primer parte de la residencia pasar por terapia intensiva, por ahora no lo van a poder hacer. Bueno, eso es para comentarles un poco de la reunión del jueves. ¿Algo más, María Jesús? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos.